misericordia y tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. Amados hermanos, Dios les bendiga una vez más en este hermoso día. Damos gracias siempre a nuestro Dios por cuanto Él nos permite volver a encontrarnos a través de este medio y continuar estudiando la hermosa palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a estar viendo el tema soluciones humanas versus soluciones divinas. Y la base bíblica que vamos a utilizar para ver entrar a este estudio se encuentra en Génesis capítulo 16 y versículos 1 al 6. Estaremos viendo aquí a tres personajes involucrados en una trama. Es a saber, Abraham, Sara y también Agar, una sierva o una esclava de Sara. Dice así la palabra de Dios en Génesis 16, 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Muy bien. Entonces el día de hoy estudiaremos este evento que encontramos ahí en la palabra de Dios y que pues posiblemente lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces, yo lo sé, pero hoy queremos abrir nuevamente esta historia de este capítulo 16 que narra precisamente ese evento cuando Sarai, esposa de Abraham, le pide a Abraham tener un hijo con su sierva Agar. Soluciones humanas contra soluciones divinas. ¿De qué queremos o qué queremos dar a entender? ¿Qué vamos a aprender a través de este capítulo? Vamos a aprender que muchas veces los seres humanos e incluso los que ya estamos en el camino del Señor, cuando se nos presentan diferentes situaciones en nuestra vida, cuando nuestra fe es probada, cuando entramos en impaciencia, tratamos de buscar soluciones humanas a nuestros problemas. Y muchas veces esas soluciones que buscamos pues son de manera equivocadas y nos llevan a encontrarnos con más problemas. Sí, entonces lo que aquí vamos a ver en este tema es que nosotros tenemos que aprender a no buscar soluciones apresuradas a nuestros problemas, sino más bien esperar las soluciones que Dios le va a dar a nuestras vidas. Les decía hace un momento que aquí vamos a ver estos tres personajes, pero para poder entender este punto que hemos leído con mayor amplitud, debemos de recordar, hermanos, lo que Dios
le había prometido a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: te voy a bendecir en grande manera, vas a ser padre de muchedumbre de gentes, de ti saldrán muchas naciones. Dios había prometido que Abraham iba a tener una gran familia, pero había un problema: su mujer era estéril. Parece ser que este problema de que su esposa Sarai era estéril siempre les había venido causando problemas. De tal manera que un día Abraham le dijo a Dios: tú me has dicho que me vas a bendecir, que voy a ser padre de naciones. Tú me has dicho que me vas a dar muchos hijos. Pero le dice Abraham a Dios: pero mira, mi mujer es estéril. Y el único que yo pudiera dejarle mi herencia, mi riqueza, pues es mi criado, o es el mayordomo, o ese mayordomo Damaseno, dijo todavía Abraham. En ese momento Dios le dijo: mira, yo te voy a dar un hijo. Dios se refería a Isaac. Yo te voy a dar un hijo propio. Y pasó el tiempo, amados hermanos, de esa promesa. Y en este caso, en este capítulo vemos que Abraham y Sara se desesperaron, sobre todo Sara. Buscaron una solución mediática al problema de la esterilidad. No supieron esperar en la promesa que Dios les había hecho, que les daría un hijo propio. Y ahí empieza la trama de este capítulo 16, el cual estaremos observando, el cual estaremos analizando a lo largo de este mensaje. Voy a leer una vez más para que nos vayamos relacionando con los personajes y con los hechos sobre todo. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Desde aquí vamos a ir viendo las situaciones. ¿De dónde vino Agar? Hubo un momento, hermanos, a veces hablamos del padre Abraham como el padre de la fe, como alguien que, bueno, después a la postre Dios mismo había dado testimonio de Abraham que era como un amigo, y Dios llegó a tener confianza en Abraham. Pero Abraham pasó por un proceso, y la Biblia dice que en ese proceso que pasó Abraham se equivocó muchas veces. Cuando Dios llamó a Abraham estando él todavía en Ur de los Caldeos o Mesopotamia, Dios le había entregado a Abraham muchas promesas. Aparte de que Dios le había dicho que lo iba a bendecir, también Dios le había dicho que él iba a ser su escudo. Dios le había prometido que lo iba a guardar de sus enemigos. Dios le había prometido que Abraham no iba a pasar por situaciones, por ejemplo, de escasez, de hambre. Y aun cuando Abraham pasara en esas situaciones, Dios le había dicho a Abraham que siempre confiara en él. Sin embargo, hubo un momento en que hubo una gran hambre, dice, en la tierra de Canaán. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Como que se le olvidaron las promesas de Dios. Y dice que Abraham se fue a Egipto a causa de la hambre que había en Canaán. Al llegar a Egipto, Abraham se metió en una serie de problemas. El faraón o el rey de Egipto en turno, pues al ver que Sara era hermosa, era de lindo aspecto, pues quiso también que Sara fuera su parte de su harén de mujeres. Dios le mostró que esa mujer era una mujer especial, que Dios había llamado para un propósito especial,
Y cuando este rey entiende lo que Dios le estaba diciendo, le dice a Abraham: Abraham, mira, me has puesto en una ocasión muy difícil, vete de mi tierra, vete de mi ciudad, vete de mi país. Pero en ese momento dice que el rey le entregó a Abraham provisiones, le entregó ganado, le entregó siervos y siervas. ¿Por qué lo comento esto? Porque dentro de esas siervas, ahí venía Agar. Desde este primer versículo vamos a ver que obviamente el nombre original de Agar, de esta sierva de Sarai, pues precisamente no era Agar. Ella tenía un nombre egipcio. Pero el punto que queremos destacar aquí, que cuando Abraham se fue a Egipto, buscándole una solución al problema del hambre, al regresar él ya se había metido en problemas, porque sin darse cuenta, ahí venía una mujer que a la postre los metería en problemas, o más bien ellos se meterían en problemas con Agar. Pero todo redunda en el tema de que ellos buscarían una solución apresurada al tema de la esterilidad de Sara. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Tal parece que desde que ellos salieron de Mesopotamia, tanto Abraham como Sara le habían atribuido a un castigo divino el hecho de que Sara fuera estéril. Entonces Sara le dijo a Abraham: te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Estamos en el versículo 2. Para ese tiempo, el que una ama, hablando entre Sara y Agar, que era la sierva, era muy normal que si la señora era estéril, podía tener hijos de su criada o de su sierva. Eso era normal en el país de donde había venido Abraham y Sara. Algunos documentos muy antiguos dicen que eso era muy legal dentro de esos pueblos paganos. Sin embargo, Dios quería enseñar a Abraham y a Sara que ellos aprendieran a depender de Él completamente. Dios los había llamado a vivir una vida de fe. Hoy sabemos por la palabra de Dios y el apóstol Pablo dijo: porque por fe andamos, no por vista. Muy bien. Y dice: y atendió Abraham. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces, hermanos, continuaremos viendo el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí hay una trama bonita. Digo bonita en el sentido en términos humanos. Obviamente, Agar estaba actuando mal. Lo normal es que Agar se portara sumisa ante su señora. Pero obviamente al verse ella embarazada de parte de Abraham, su patrón, comenzó a mirar, dice, con desprecio a su señora.
es decir, a Sara. Ella quizás pensó, bueno, yo ya estoy embarazada de mi patrón, le voy a dar un hijo a mi señor, a mi amo. ¿Cómo es posible que yo le sirva a esa señora? ¿Cómo es posible que ella me siga tratando como una esclava cuando yo le voy a dar un hijo a mi patrón? Y esa trama, hermanos, le ocasionó problemas también a Agar. Dice el siguiente versículo 5: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, es decir, embarazada, me mira con desprecio. Ahora vemos aquí a Sarai culpando a su esposo, a Abraham. Ella fue la que inició ese gran problema. Pero ahora vemos aquí a Sara culpando a Abraham, cuando verdaderamente los culpables eran los dos. Cada quien en su culpa, pero al final ambos tenían la culpa. Sarai por haber buscado una solución en términos humanos y no haber creído a Dios y no haber esperado en el tiempo de Dios, era culpable. Y Abraham, pues yo creo que también tenía culpa. Y le dice: ahora mi sierva me mira con desprecio. Y dice, y agrega lo siguiente: juzgue Jehová entre tú y yo. Sara está diciendo aquí que Dios vea quién tiene más culpa, si yo o tú, le dice a Abraham. Pero aquí, debajo de este texto, podemos ver algo más. Sara está diciendo: yo traté de hacer algo bueno. Mi intención era únicamente tener un hijo, pero como no podía y la promesa de Dios se tardaba mucho, pues yo creo que estoy haciendo lo correcto. Yo estoy tratando de hacer algo bueno. Y dice Sara: juzgue Jehová entre tú y yo. Que Dios vea quién es más culpable. El último versículo de esta porción bíblica que estamos viendo. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Yo creo, amados hermanos, no sé usted qué diga, no sé usted qué piense, yo creo que no esperaríamos una respuesta así de parte del padre de la fe, de parte del patriarca Abraham. Pero Abraham aquí también falló. ¿Por qué? Porque estaba entregando a su sirvienta Agar en las manos de Sara. Él le dijo: he aquí tu sierva está en tu mano, hazlo con ella lo que bien te parezca. Aquí Abraham está fallando. Porque lo correcto es que Abraham dijera: bueno, mira, ambos nos equivocamos, Sara, ambos pecamos contra Dios. Mejor nos humillemos, mejor busquemos el perdón de Dios. Era lo que yo y usted esperaríamos decir al patriarca Abraham. Sin embargo, Abraham dice: tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que quieras. Si quieres, cárgale más el trabajo. Si quieres, no le des lo que le corresponde. Si tú quieres, échala de la casa, etc. Y como Sarai la afligía, obviamente, Abraham la entregó en su mano y Sarai la comenzó a afligir. Ella, es decir, Agar, huyó de su presencia. Este es el último versículo de esta porción bíblica que estamos leyendo.
No se olvide del tema, soluciones humanas versus soluciones divinas. Soluciones humanas contra soluciones divinas. Aquí vemos el final de esta historia. Obviamente la historia continúa en el capítulo 16, pero nosotros tomamos esta porción únicamente para poder, por razones del tiempo. Aquí hay historia también. Dice que Agar, hermanos, huyó de la presencia de Sara, huyó de la tienda de Sara, estando ella embarazada. Pero allá donde ella iba en el desierto, se encontró con Dios. Ella llegó a un pozo y allí el ángel de Jehová le habló a Agar. Aquí vemos también, hermanos, que a pesar de que los seres humanos nos equivoquemos, a pesar de que los seres humanos queramos encontrar o alcanzar más rápido las cosas que queremos, antes de que Dios nos las dé, queremos adelantarnos a los tiempos de Dios. A pesar de que los seres humanos nos equivoquemos, hay un Dios bueno que nos busca para dar las soluciones de Dios. Y eso es maravilloso entenderlo, mis amados hermanos. También a este capítulo o a esta historia que estamos viendo en este día, podíamos verlo de esta manera, ya para salir de esto y entrar a la siguiente parte. Por ejemplo, vemos a Sara buscando una solución a su esterilidad. Vemos a Sara buscando una solución humana para tener un hijo. ¿Qué solución buscó Sara? Tener un hijo de su sierva. Ahora vemos la solución de Abraham. Abraham, al escuchar las palabras de Sara, ¿quién le había dicho a Sara que Dios la había hecho estéril? Pero esa era la idea que ellos tenían. Abraham, al escuchar a Sara decir, mira, Dios me hizo estéril. Por una maldición de Dios estoy estéril. ¿Sabes qué? Te doy permiso de que cohabites con mi sirvienta y tal vez, dice, yo tenga un hijo tuyo con la sirvienta. Abraham, buscándole una solución al problema de su esposa, accede a cohabitar con su sierva, y eso solo sirvió para agrandar más los problemas. Tercer personaje, vemos aquí a Agar buscándole también una solución a su problema. Sara la afligía mucho. Agar no soportó todo lo que estaba sufriendo, toda la aflicción en la que la había metido su patrona, es decir, Sara, y se fue. Dice que huyó de la presencia de Sara. ¿Sabe qué? En realidad Agar significa, su nombre, ¿sabe qué? En realidad el nombre de Agar significa la que huye. Ese es el nombre que tiene en el hebreo bíblico. Decía al principio que pues obviamente Agar tenía un nombre personal, un nombre propio cuando estaba en Egipto. Pero ahora, entrando ya en la escena de Dios, esta mujer o esta muchacha, esta sirvienta, pasa a llamarse Agar, que significa la que huye. Y mientras huyó, hermanos, Dios la encontró y le hizo estas preguntas. Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Al clásico estilo de Dios. Obviamente Dios sabía de dónde venía y que estaba escapando. Pero ese es el estilo de Dios, como que si Él no supiera
lo que al ser humano le pasa. Como que si Él no supiera nuestros problemas. ¿Sabe qué? Que Dios lo sabe todo. Pero Él quiere que nosotros entendamos y comprendamos que antes de buscar nosotros soluciones por nosotros mismos a nuestros problemas, debemos de levantar nuestra mirada hacia Dios. Dios le dijo a Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y Agar contesta, huyo de mi señora. Entonces Dios ahí también le entrega una promesa que hasta el día de hoy está vigente en el mundo. Dios le da instrucciones a Agar. Yo creo que aquí hay que aplaudirle más a Agar, porque ella sí aceptó las instrucciones de Dios, aceptó el consejo de Dios. ¿Cuál fue el consejo que Dios le dio a Agar? ¿Sabes qué, Agar? Regrésate otra vez con Sara y con Abraham. Regrésate otra vez con tu señora y ponte sumisa. ¿Y sabes qué? Yo también voy a bendecir a ese hijo que llevas en tu vientre. Y se va a llamar Ismael. El nombre de Ismael, hermano, significa aflicción. Y agregó Dios algo más. También yo bendeciré a tu hijo, a Ismael, y llegará a ser padre de muchas naciones. Él será un hombre fiero, su espada de él será contra todos, y la espada de todos será contra él. Todos sabemos que Ismael es el antecesor de todos los países árabes al presente. Pudiéramos hablar un poco más de eso, pero lo que no queremos, queremos ocupar más bien los minutos de este mensaje para seguir analizando este tema de Abraham y Sara. Vamos entonces ahora a ver. Hemos visto, hermanos, a veces de un capítulo de la Biblia a otro capítulo, y eso pasa casi a lo largo de toda la Biblia. De un capítulo a otro capítulo pues pasa mucho tiempo. Nosotros solamente nos lleva un segundo o dos para mover una página y ya estamos en otro capítulo. Pero en realidad pasaron muchos años. Yo quiero destacar esto en este mensaje, así brevemente. ¿Sabe qué pasó en la vida de Abraham por causa de haber buscado una solución humana al problema de tener un hijo? Durante 13 años aproximadamente, Dios no le habló otra vez a Abraham. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque dice exactamente que cuando pasó este evento del tema de lo que estamos hablando, Abraham tenía 86 años. 86 años. En la siguiente gráfica vamos a ver todos los años que pasaron. Y cuando Dios le vuelve a aparecer a Abraham, Abraham ahora ya tiene 99 años. La matemática nos dice que transcurrieron aproximadamente 13 años en la cual Dios no le habló a Abraham. Hubo un silencio de Dios. Y cuando Dios se le volvió a aparecer a Abraham, después de esos años de silencio, Dios le habla a Abraham nuevamente y le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y dice que Dios le vuelve a recordar sus promesas a Abraham, y Abraham, hermanos, cae sobre su rostro delante de Dios. Obviamente, imagínense, después de 13 años de silencio, cuando que Dios constantemente hablaba con Abraham, pero ahora por causa de ese error, por causa de ese descuido, a causa de haberle buscado solución humanamente al problema de la esterilidad, Dios le deja de hablar 13 años. Si tú has
buscado alguna solución humana, tal vez a tu soltería, una solución humana a tu matrimonio, una solución humana a tu trabajo, una solución humana a tu profesión, incluso de la que ya tú te preparaste, o a la profesión que tú quieres que tú quieres ejercer en el futuro, y ves que todo te ha salido mal. Aún es tiempo de detenerte, aún es tiempo de pararte, pedirle perdón a Dios y permitir que Dios sea el que traiga esas soluciones, y esperar esas soluciones que Dios quiere traer a tu vida, no en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. Analizaremos brevemente la vida de otros 3 personajes que quisieron echarle una ayudadita a Dios, como Abraham y Sara lo hicieron. Personajes que quisieron ayudar a Dios. Y vamos a encontrarnos con el primero, Jacob. Esto está en Génesis 25:34. Dice ahí la palabra de Dios: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué era lo que Jacob pretendía? O pretendió más bien. La voluntad de Dios era que iba a bendecir a Jacob, pero Jacob quiso adelantarse y ayudar a Dios y comprar la bendición de la primogenitura. La primogenitura era una bendición bíblica, era una bendición patriarcal, era una bendición que el padre otorgaba al primer hijo. Pero él quiso adelantarse a tener esa bendición, quiso comprar esa bendición, y lo único que ganó fue tener que irse de la casa, tener que irse de la familia y pasar allá más de 14 años en ese país de Aram, trabajando como un sirviente a ese ganadero de nombre Labán, y todo fue por quererle echarle una ayudadita a Dios. Lo que vemos aquí es que cada vez que nosotros queramos ayudar a Dios y queramos buscarle una solución humana a nuestros problemas o incluso a nuestras aspiraciones, siempre nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. El otro personaje que vamos a ver acá ligeramente fue Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 2 y versículos 11 y 12. Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al siguiente día sus mismos hermanos le dijeron a Moisés: ¿quién te puso a ti por príncipe o juez sobre nosotros? El tema del asesinato que Moisés, hermanos, ejecutó fue sabido, y Moisés tuvo que huir de Egipto y estar allá en el desierto durante 40 años. Yo creo que Dios tenía planes de liberar a su pueblo, tal vez antes o tal vez después. Pero Moisés quiso ponerse como libertador, como defensor, y lo único que cosechó es ir a sufrir. Después de ser príncipe en Egipto,
después de ser un hombre de buenas costumbres, de buenos hábitos, donde disfrutaba tantas cosas, por querer echarle una ayudadita a Dios y por querer a buscar soluciones por él mismo, tuvo que ir a sufrir en el desierto por muchos años. Y el siguiente personaje, que pues de aquí podemos sacar muchas enseñanzas, pero que hoy lo quiero tocar únicamente en este tema de los personajes que quisieron ayudar a Dios. Y el siguiente personaje es Usa. Esto lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 6 y versículos 6 y 7. Dice así la Biblia: Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esto nos lleva a aquel momento cuando el arca era trasladada de una casa donde había estado por mucho tiempo, y ahora David había decidido pues trasladarla a otro lugar. Y en ese momento que la iban trasladando, dice aquí que los bueyes tropezaban y Usa extendió su mano para ayudar o para tocar el arca. ¿Y sabe qué? Pues el arca del pacto, era un asunto sagrado. Y dice que en ese momento el Señor hirió a Usa por aquella temeridad, y en el momento cayó muerto junto al arca de Dios. Vamos a la conclusión de este mensaje: soluciones humanas versus soluciones divinas. Y el principio que aquí aprendemos de este mensaje de la palabra de Dios es que nosotros no debemos de buscar precipitadamente soluciones a todos los dilemas de nuestra vida, principalmente nosotros que hemos sido llamados por Dios a creer en Él, a creer en sus promesas, a vivir por fe, sino que cada vez que se nos presenten esos dilemas en nuestra vida personal, cada vez que tengamos que tomar decisiones que vayan a afectar nuestra vida, debemos de buscar la dirección de Dios en oración. Y debemos preguntarle a Dios en nuestra oración si lo que queremos hacer ya es su voluntad o debemos de esperar. No debemos de buscar soluciones a nuestros problemas, sino más bien debemos de esperar que Dios resuelva ese problema en el tiempo de Dios. ¿Estás orando por algo en este tiempo? ¿Estás pidiéndole a Dios algo en este tiempo? ¿Sabes qué? Si estás orando a Dios, ten por seguro que Dios te va a responder, pero no en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. A lo mejor estés orando para encontrar a alguien que también tenga temor de Dios, como tú tienes temor de Dios, y quieras formar un matrimonio, formar un hogar, y ya oraste muchos años, pero pareciera que Dios no te contesta. No busques soluciones tú mismo. Espera en el tiempo de Dios. Estás orando por un trabajo y tal parece que no hay respuesta. ¿Sabes qué? Dios sabe lo que va a hacer contigo, pero tienes que esperar el tiempo de Dios. Estás orando para que Dios resuelva los problemas quizá que hayan en tu matrimonio.
tienes que esperar que Dios le dé soluciones, que Dios traiga la solución a ese problema que tienes en tu matrimonio. Ayudan mucho leer, valga la redundancia, libros de autoayuda. Quizás vayas con un consejero matrimonial, pero lo que ellos te aconsejen no debe ser eso como algo, como una premisa para que tú tomes decisiones. Debes de esperar que Dios traiga esa solución a tu matrimonio. Estás aspirando tener otro cargo en la iglesia, subir en la escala eclesial, subir en la escala eclesiástica. No intentes obtenerlo por influencias. No intentes buscarlo como una ambición o por ambición sana, si es que se puede decir así. Espera en el tiempo de Dios. Estabas en un nivel ministerial o de liderazgo en tu iglesia o en tu empresa y por distintas razones que tal vez yo desconozco, has bajado de puesto, has bajado de rango. Humíllate al Señor. Humíllate al Señor. Platica con Él. Que bendito sea el Padre Celestial, que también en la Biblia encontramos el tema de la restitución. ¿Y sabes qué? Por medio de esta palabra yo te digo hoy que Dios te va a restituir a ese cargo, a ese empleo que tú tenías antes. Pero no trates de buscarle soluciones por ti mismo, porque cuando buscamos las soluciones por nosotros mismos, lo único que vamos a cosechar son más problemas, más males. No te olvides de este tema de este día: soluciones humanas versus soluciones divinas. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.